No, ahorita. Buenas tardes, gracias por acompañarnos en este día de jueves 12 de diciembre de 2024, 17 horas con 2 minutos, en la presentación de este libro, de esta obra con un elevado alcance, eh, yo diría, social, reflejo de la realidad que vivimos en Puebla, en Tlaxcala. Esta obra titulada El agua y su cadena de valor, crisis de agua o falta de eficiencia, autoría de el licenciado Francisco Castillo Montemayor y el ingeniero Pablo Loreto. Me permito dar lectura a la semblanza del licenciado Francisco Castillo Montemayor. Es licenciado en Economía, consultor ambiental, ex secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales en el estado de Puebla, director general de SOAPAP, fungió como director general de SOAPAP, también gerente de Conagua en el estado de Puebla, delegado en el estado de la extinta Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, delegado de, del DF en Coyoacán. Transito a dar lectura a la semblanza del ingeniero Pablo Mauricio Loreto López, quien es egresado de la licenciatura en Ingeniería Química de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Desde 1984 a la fecha se ha desempeñado en el área de medio ambiente y prestación de servicios públicos ligados a esta materia, como son los de agua potable y saneamiento, y en el manejo de residuos sólidos, biológico-infecciosos y residuos peligrosos. Laboró en la extinta Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología Federal, desempeñando labores de inspección y vigilancia ambiental. Fundó y dirigió el organismo operador de Limpia, el primero en todo el país. Tuvo a su cargo la subdelegación de servicios urbanos de la delegación en Coyoacán. Laboró en la Comisión Nacional del Agua, teniendo a su cargo la inspección y vigilancia de fuentes de contaminación de aguas en el estado. Fungió como subdelegado de verificación ambiental en Profepa, tuvo a su cargo la UDAPI, Unidad de Desarrollo Administrativo, Planeación e Informática de SOAPAP, y tuvo a cargo el área de medición. Se ha desempeñado como consultor de municipios en materia fiscal y de medio ambiente, dotación de servicios públicos de limpia, agua potable, drenaje, saneamiento y parques y jardines. Finalmente ha elaborado diversas leyes y reglamentos para varios ayuntamientos. Gracias por su tiempo para presentar con nosotros esta relevante obra, de la cual su portada, me estoy permitiendo compartir para que nuestros amables asistentes la puedan visualizar. El agua y su cadena de valor, crisis de agua o falta de eficiencia. Misma obra que ya, como comentábamos hace unos minutos, fue presentada hace unas semanas en el auditorio del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, Alfonso Vélez Pliego, la Casa del Libro, Gilberto Bosques Saldívar, presentación en la cual estuvimos presentes. Adelante con la participación, ya sea el ingeniero Pablo Loreto o el licenciado Francisco Castillo Montemayor. Empieza, licenciado. Bien, bien, Adelante. empiezo. ¿Qué van a encontrar en este libro quienes lo lean? Van a encontrar básicamente dos alternativas importantes para hacer frente a la crisis hídrica que está pasando el estado de Puebla y que también podrían aplicarse al resto de las ciudades del país. La primera, van a encontrar una alternativa para darle mayor eficiencia y productividad a los sistemas de agua potable. Se trata en este libro de darle herramientas de administración y de organización a quienes administran los sistemas para que sean más eficientes en el uso del agua. Ese es lo primero que van a encontrar. En un segundo capítulo van a encontrar una alternativa
para el saneamiento del Alto Atoyac. Van a encontrar las estrategias, objetivos muy concretos, con mucha precisión, porque nosotros consideramos que en este momento, después de tantos años de estar haciendo estudios e investigaciones, lo más importante en este momento es empezar a ejecutar las acciones que van a dar respuesta a la problemática diagnosticada por la Universidad Autónoma de México, por el Politécnico, por la UDLA, por la Ibero, por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Hay infinidad de universidades que han hecho estudios, pero también lo han hecho otras instituciones de investigación. El Instituto Mexicano de Tecnologías del Agua tiene también investigaciones muy precisas sobre las fuentes contaminantes, la caracterización de estas fuentes y también últimamente el estudio muy importante que hizo el CONACYT, haciendo una recopilación de todas las informaciones, de todos los datos y dictaminando a la cuenca del Atoyac como una, una zona de emergencia sanitaria y de emergencia ambiental. Eso es lo que van a encontrar en este libro, pero también van a encontrar que es el sustento, una relatoría de cómo se ha venido dando esta problemática, cómo hemos perdido los ríos, cómo estamos perdiendo la disponibilidad de agua de nuestros acuíferos. Ahí van a encontrar ustedes una serie de datos que les van a ayudar a ustedes a entender la problemática del país. Fíjense ustedes, en el país, por ejemplo, de las 757 cuencas hidrológicas, ya tenemos 107 que no tienen disponibilidad. Y de los 650 acuíferos que hay, ya tenemos 114 que están sobreexplotados. En nuestro estado tenemos de los 6 acuíferos, ya 2 están sobreexplotados. Y el acuífero de Puebla, que es el más importante porque tiene que atender a casi 300 millones de habitantes. Entonces, ese, desde nuestro punto de vista y de acuerdo con los informes que se han presentado y algunas interpretaciones que hacemos nosotros de los datos que da el INEGI y de los datos que saca Conagua, pensamos que los datos de Conagua no son reales, sino que la disponibilidad que dice Conagua que tiene el acuífero del Valle de Puebla, de 18 millones anuales, ya no existen. Así lo corroboran algunos estudios que ha hecho algunos investigadores de la UDLA. Este, esto, esta problemática y la forma como se ha venido manejando por las autoridades responsables de gestionar el agua, como la Conagua, que han invertido en los últimos 30 años miles de millones de pesos, cientos de miles de millones de pesos. Nada más del 2002 al 2015 ya llevaban invertidos como 400,000 millones de pesos en obras encaminadas a crear infraestructura y a mejorar la calidad del servicio de agua para todos los usuarios. Sin embargo, a pesar de todos esos millones que se han invertido, si ustedes revisan los indicadores de gestión, se van a dar cuenta que en el uso público urbano, lejos de haber mejorado la eficiencia, seguimos perdiendo el 50% del agua, pero en el uso agrícola seguimos perdiendo el 50% del agua. En el uso industrial seguimos sin sanear el agua que utilizan las industrias. Prácticamente las industrias que tienen plantas de tratamiento en la cuenca del Atoyac, por ejemplo, en el estado también, no se usan. Se usan simplemente para justificarse ante la autoridad inspectora, pero están paradas o están trabajando con mucha ineficiencia. Entonces, por esa razón, tenemos el río Atoyac prácticamente muerto, el Alceseca muerto, el San Francisco, aunque no lo vemos, está muerto, el Zahuapan llega con muy mala calidad, y todos los afluentes, el Xochac, el Chopanac, todos los que aportan al río Toyac, están muertos con altas cargas contaminantes. Por eso también el servicio es tan ineficiente en las ciudades. Fíjate que datos de Conagua dicen que el 99% de los organismos operadores están en crisis
de agua. Claro, ¿cómo no va a estar en crisis? Si pierden el 50% del agua que producen y esa producción tiene un costo y luego son malos para cobrar, cobran entre el 30, cuando mucho el 40% del agua que extraen o que captan de los ríos, pues la situación es sumamente difícil. Todo esto lo trae el libro analizado y con base en eso haces ese diagnóstico, llega a la conclusión si los sistemas operadores, porque nos centramos en los sistemas de agua potable, agua para uso doméstico, no tratamos mucho de la agricultura, mencionamos algunos aspectos de la ineficiencia en la agricultura y en la industria, pero nos centramos en el uso público urbano, cómo se está manejando. Y ahí nos encontramos que los organismos no tienen recursos, no solamente para invertir en las obras que necesitan, sino a veces no tienen ni siquiera los recursos para operar, lo que quiere decir que hay una ineficiente administración. Todos tienen altos costos de producción. ¿Cómo no van a tener altos costos de producción si lo que producen, que tiene un valor y que les cuesta, lo pierden? Entonces, es obvio que ninguna empresa va a subsistir si no tienen una eficiente administración del agua. El, 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 el libro les va a decir también, les va a señalar también aspectos importantes de lo que ha propuesto como política con agua. Por ejemplo, trae todos los programas que se han venido implementando y el contenido de los programas para buscar la eficiencia del agua. Desde el 1997, 98, donde apareció un programa que se llamaba PASO, agua potable y saneamiento para zonas urbanas, aguas para mejorar el manejo del agua, el PADME, otro que le llaman PROME, ProAgua, PRODER, PROTAR, una gran cantidad de programas. Venimos analizando sus contenidos y los resultados que han tenido de acuerdo a las mismas investigaciones que han hecho ellos. Y aparte, analizamos el plan hídrico, el programa hídrico 2020-2024 de la anterior administración del gobierno anterior, el licenciado Manuel López Obrador. Y algunos los trae aspectos importantísimos, muy buenos, muy importantes, pero que desgraciadamente no se han implementado. Bueno, más importante, garantizar el derecho humano al agua, que también este nuevo plan hídrico, el 2024-2030, también lo trae, el garantizar el derecho humano al agua en cantidad y en calidad suficiente, asegurar la sostenibilidad del agua. Para asegurar la sostenibilidad del agua, pues obviamente hay que asegurar y hay que fomentar el manejo adecuado y responsable en todos los usos. Esos son objetivos que trae el nuevo. Y luego pues trae cuatro ejes un poquito más esotéricos, lo diría yo. Entonces, la política hídrica y la soberanía nacional, la justicia y el acceso al agua, la mitigación del impacto ambiental y la adaptación al cambio climático, la gestión ambiental. Todo esto, todo esto que trae el, el nuevo plan hídrico, el del 24-30, solamente se puede lograr si hay una eficiencia en el manejo del agua y en el consumo. ¿Qué es lo que van a encontrar también en este libro? En este libro también van a encontrar ustedes objetivos y estrategias que deben cumplir los organismos operadores. Los organismos operadores no están diseñados para producir agua de calidad, no están diseñados para sanear el agua. Bueno, no está en sus propósitos sanear el agua, tener un producto de calidad. No está en sus propósitos fundamentales el satisfacer las necesidades de los usuarios. No le dan participación a los usuarios en la toma de decisiones. Y necesitamos cambiar todo eso. Necesitamos que los sistemas de agua potable sean empresas públicas socialmente responsables, que tengan como objetivo fundamental producir agua de calidad,
que satisfaga las necesidades de los usuarios. Esas son las dos puntas, esas son las dos puntas que deben, que deben cumplirse. En intermedio hay, obviamente, ser eficiente una vez que extraes el agua, que la conduces, que la regulas, que la distribuyes, que la administras, que buscas financiamiento. Todo esto es lo que te va a permitir dar una mayor eficiencia. ¿Y cómo lo haces eso? Estableciendo una cadena de custodia del agua desde que la sacas hasta que llega al usuario. Pero no debe terminar ahí. Nosotros necesitamos que esa agua que está sacando y que está entregando a los usuarios se recolecte nuevamente y se conduzca a un punto de tratamiento para que sea saneada y cumpla con las normas que establece la ley, las normas oficiales mexicanas, para que esa agua pueda ser reusada. Lo mismo tenemos que hacer con las industrias. Lo mismo que tenemos que hacer con los parques industriales. Los parques industriales todos deben de tener una planta de tratamiento que dé la afinación al tratamiento que cada una de las empresas debe hacer en sus establecimientos. Llevarla después a un tratamiento donde ya se le dé, donde se dé el pulimiento para que se descargue y pueda ser usada. O bien que lo puedan utilizar en las empresas. Nosotros somos de la idea que las empresas, los parques industriales debemos llevarlos a tener descarga cero. Y las industrias que no están en parques industriales deben obligarse a reusar el agua en muchas de las actividades que no requieren agua de primer uso o agua fresca, como se le llama al agua recién sacada del acuífero o tomada de una fuente superficial, de algún río o de algún manantial. Eso es lo que trae el río. Y entonces vamos diseñando paso a paso qué es lo que tenemos que hacer en el área de producción, qué es lo que tenemos en el área de conducción y de regulación o de almacenamiento, qué es lo que se tiene que hacer el responsable del área de distribución y hasta que llega a cada uno de los hogares. Es la única forma, Ernesto, de que podamos estar administrando el agua como si en este momento ya no existiera ninguna gota más para distribuir. ¿Por qué tenemos que esperarnos a que ya no tengamos agua que distribuir? No, ahorita. Ahorita es el momento de hacer todo lo necesario para crear la infraestructura que necesitamos. Hay que sectorizar las redes. Hay que manejar el agua por sectores, en donde tengamos muy claro cuál es la cantidad de agua que necesitamos porque tenemos identificados cada una de las tomas de los diferentes usos. Si nosotros sabemos en cada sector cuántas tomas hay, obviamente sabemos qué red tenemos, de qué diámetro, de qué material, dónde están las válvulas de presión, las válvulas de seccionamiento, las válvulas de regulación, y podemos manejar los gastos y las presiones para hacer llegar a cada uno de los domicilios, independientemente de la topografía que tengan. Si nosotros logramos eso podemos calcular con mucha claridad la demanda. Y los ingenieros lo saben, lo aprendieron en la universidad, pero no lo aplican. Los ingenieros hidráulicos no lo aplican, ni los incebiles tampoco. Entonces necesitamos que lo apliquen. Pero no solamente eso, Ernesto. Necesitamos, si queremos, como dice la ley, que el agua sea entregada suficiente, de manera continua, de manera salubre y a precios asequibles a la gente de más bajos ingresos, necesitamos controlar los costos. Necesitamos que el área de producción, como todas las empresas, sepa, conozca y maneje el control de los costos de producción. El que manejamos los costos de almacenamiento y de regulación, que manejemos los costos de distribución. ¿Cuánto nos cuesta la administración del sistema y cuánto es el costo financiero si es que estamos utilizando recursos de crédito? El costo es fundamental para que podamos fijar las tarifas. En este momento, las tarifas las fija la empresa o los sistemas de manera arbitraria.
y el Congreso los aprueba de manera arbitraria y los consejos de administración los manejan de manera arbitraria por una sencilla razón: no llevan un control por centro de costo que les permita decir, este es el costo unitario de cada metro cúbico que extraigo, este es lo que me cuesta distribuirlo, esto es lo que me cuesta regularlo y almacenarlo, esto es lo que me cuesta de administración, para que se pueda tener tarifas reales, para que puedan hacerse los subsidios cruzados. Si los costos no los podemos bajar y no podemos darles costos abajo a la capacidad de pago de las colonias populares, tenemos que utilizar subsidios cruzados, cobrarle más a quien utilice el agua como materia prima en la industria o como apoyo para un negocio, o para quienes tienen grandes casas que utilizan el agua para darse una vida de mayor confort, con albercas, con jardines, con varios carros, a esas gentes que no utilizan el agua para satisfacer las necesidades básicas o para el derecho humano que tienen al agua. A esas se les puede cobrar más. Y con ese más haces el subsidio cruzado para la gente de bajos recursos. Pero tienen que ser costos reales. En este momento nosotros pensamos, Pablo y yo pensamos, que los estudios que hemos hecho y los cálculos que hemos hecho, pensamos que las tarifas están a más del doble de lo que deberían costar. Y te pongo un ejemplo. El costo de extraer el agua en promedio de los pozos de Puebla debe andar en menos de 3 pesos. En menos de 3 pesos. Luego agrégale por ahí lo de la conducción, te puede llegar hasta 5 o 6 pesos. Y el costo más bajo, Ernesto, el precio o la tarifa más baja que se le cobra a la gente más fregada del estado, las colonias populares, anda arriba de 7 pesos. Arriba de 7 pesos. ¿Por qué se cobra caro? Pues porque hay mucha gente que no paga, porque el servicio es malo, porque es tandeado, porque es insuficiente, porque las tarifas son altas, porque el servicio es malo. Y entonces, todo eso hace que la gente tenga un resentimiento. Y luego, si no te acercas a la gente, si no entras en comunión con ella, como sería una empresa socialmente responsable. ¿Cuál es la empresa socialmente responsable? Decía, que se preocupa por el producto y se preocupa por la satisfacción de los usuarios, que se preocupa por tener a sus trabajadores bien pagados, cubriéndole todas las obligaciones que establece la ley, y además de esto, promoviéndoles su desarrollo en capacitación para que conviertan el sistema en un proyecto de vida. Entonces, de todo eso venimos hablando en el libro. Yo hasta ahí le dejaría, Pablo, porque creo que ya me pasé de mucho. No sé si tengas alguna pregunta, Ernesto, hasta ahorita. Bueno, o también de los asistentes. Hay dos mensajes en el chat. ¿Qué les parece si los escuchamos al ingeniero Pablo o le doy lectura a los mensajes? Si quieres, dame una oportunidad y ahorita entramos a los mensajes. Por favor. Mira, como dice el licenciado, estamos ante una situación precisamente de caer ya en una etapa de pues una crisis hídrica si no ponemos toda la atención necesaria para evitarla. Dentro de esta crisis hídrica, el libro plantea una metodología muy específica, casi que debería llevarse como una regla, no nada más en Puebla, sino en todo el país. ¿Por qué es importante aplicar esta metodología? Porque sabemos que estamos perdiendo, y lo sabe también, pues todo con agua, la doctora Sheinbaum, todo el mundo sabe que se está perdiendo el 40% del agua en la distribución del agua. Entonces, en el caso del servicio público urbano, ¿cómo podemos entonces evitar esa pérdida? Siguiendo la cadena de custodia que se está planteando en el libro. Esa cadena específicamente sigue todo el camino desde la extracción hasta la distribución y llegada a tu casa. Si nosotros no sabemos dónde se está perdiendo el agua, no, menos podemos saber
qué obras son las que se tienen que hacer. La propuesta es que se pongan medidores desde la extracción a tu casa. Ahorita resulta muy cómodo para todos los organismos operadores del país establecer una metodología que se llama cuota fija. ¿Por qué es muy cómoda la cuota fija en el servicio? Porque ahorita, por ejemplo, todo lo que recibimos agua en la ciudad, tandeando el agua, cuando bien nos va, nos tocan 3 horas, cuando nos va bien mal, nos tocan 2 horas, 3 veces a la semana, en el mejor de los casos. Pongamos que nos toquen, digamos, 2 horas de servicio, 3 veces a la semana, tienes 6 horas de servicio. Esas 6 horas significa que ya tienes un volumen determinado, pero la cuota fija es como si la tuvieras las 24 horas. Entonces, mientras no tengamos un servicio medido en toda la ciudad, nosotros estaríamos pagando por tener un servicio tandeado durante 2 horas, en lugar de tenerlas, por ejemplo, 24 horas, o en el caso de que tuvieras un medidor, saber cuánto te corresponde pagar conforme a una tarifa, como dice el licenciado Castillo, más adecuada. La cuota fija en este momento se convierte en un elemento que están usando todos los organismos operadores, las concesionarias, como un elemento aliado, porque ya no tienen más agua que distribuir. Entonces, en el caso de Puebla, por ejemplo, están solicita nuevos pozos, hacen pozos clandestinos, le quitan agua en otras poblaciones, en las cuales, por cierto, no les dan ninguna ventaja a la población, sino que se la quitan para traer a Puebla. Entonces, ¿cuál es la mecánica? Pues evitar que se pierda el agua. Si nosotros no acudimos al libro en el cual estamos diciendo, esta es la metodología que se tiene que seguir, este es el camino que tienes que seguir, vamos a seguir trayendo agua de los lugares más recónditos como lo hace la Ciudad de México. Entonces, ya estamos trayendo agua de Nealtican, como dice el licenciado, vamos a terminar trayendo el agua desde Veracruz, cuando el agua ya está acá. ¿Y dónde está el agua? Pues está perdiéndose, literalmente se va al caño. Y ese 50% de agua que se va al caño, pues no es gratuito, nos lo repercuten en las tarifas. Entonces, si nosotros, como en el 2022, insensatamente, el Congreso del Estado aprobó unánimemente el aumento de las tarifas sin tener en consideración absolutamente nada de captación específicamente para evitar las fugas. También esas tarifas fueron aprobadas por el propio Cabildo Municipal primero. ¿Qué tenemos ahorita? Es muy seguro que el concesionario vaya a querer aumentar otra vez las tarifas y valiéndole sorbete si da el saneamiento o no está dando el saneamiento. ¿Se está dando un agua de calidad o no está dando un agua de calidad? Por ejemplo, en materia de calidad, dice el licenciado, bueno, sí, la extraen, la subimos a un tanque, la hacemos llegar a un tanque de regulación. Sí, pero antes tenías que haberla potabilizado, compañero. Esa potabilización no se está dando o se está dando muy parcialmente. Y para comprobar que todos tenemos agua dura en casa, es muy simple. Una tardecita, agarren un paño oscuro y frótenselo en la piel. Van a ver que sale ese paño como si estuviera lleno de gis. Esa es agua dura. Eso es lo que nos están dando. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Queremos agua de calidad, como lo dice la ley, la Constitución. Entonces, tiene que ser oportuna, tiene que ser accesible, pero no nos lo están dando así. Y no nada más es en Puebla, insisto, es en todo el país. Pero el colmo de todo esto es que se cobre un servicio de saneamiento que no se está otorgando. En el caso del saneamiento, que también es un derecho humano, pues creo que no se debería estar cobrando un servicio de saneamiento que no se otorga, y en este momento sería muy oportuno decirle a los congresistas, al Cabildo Municipal, oye, este año no cobres el saneamiento hasta que no esté completo. ¿Por qué? Pues porque no nos están otorgando. Aguas de Puebla, en el caso de Puebla, que viene un análisis también en el libro, en el caso de Puebla, ha recibido miles de millones de pesos
por el concepto de saneamiento. Desgraciadamente no se ha otorgado. Se hicieron reuniones con los congresistas y Aguas de Puebla prácticamente se los barrió. ¿Por qué? Porque los congresistas no tienen un ente de consulta que les pueda ayudar específicamente a analizar las tarifas. La Secretaría de Finanzas pues menos la tiene porque su función es recaudar. El SUAPAP está convenientemente aliado con la empresa. Entonces, pero no es el caso de Puebla, es todo el estado está cobrando saneamiento y no funciona ninguna planta de tratamiento en el estado. ¿Qué es lo que proponemos? En el caso de Puebla, específicamente de la cuenca de alta de la Atoyac, se propone una metodología muy concreta, específicamente, abarcando primero desde luego la ciudad de Puebla. ¿Por qué? Porque si tú agarras y saneas el agua en la parte alta de la cuenca y la sueltas en un recipiente de agua sucia, pues se va a contaminar otra vez. Entonces, ¿cuál es la idea? Que se sanee primero la parte de Puebla para entonces poder recibir el agua que viene de la parte alta y entonces ya complementar los dos tratamientos. Es muy importante también lo que decía el licenciado, necesitamos ya separar los drenajes. Es necesario que cada parque industrial cuente con una planta de tratamiento. Nada es gratuito, pero necesitamos llevar cada uno de los parques a descarga cero. ¿Por qué? Porque son los principales contaminantes tóxicos. Necesitamos ampliar los padrones, necesitamos que se identifiquen precisamente cuáles son las descargas más tóxicas y en su caso no aceptarlas. ¿Por qué? Porque están amolando las partes bajas del tratamiento. Creemos nosotros que por principios de cuentas se debe tener un padrón muy exacto de cuáles son las empresas contaminantes, cromadoras, todos los que usan metales pesados, todos los que usan compuestos químicos, derivados del benceno. Eso es muy relativamente fácil de encontrarlos. Entonces, una vez teniendo esas empresas determinadas, no hay más que dos sopas. O cumples con la norma, no descargas. ¿Por qué? Porque en este momento ya es urgente el saneamiento de toda la cuenca. Ya Puebla está clasificada con el honroso título de región de emergencia sanitaria y ambiental. Eso no beneficia a nadie y perjudica a todas las gentes que están a la orilla del río, de los dos ríos. A la CESECA no lo han tomado en consideración y es seguro que esté más contaminado incluso que el Atoyac, porque el flujo es más concentrado. Pero entonces, lo que se necesita es ya poner, como dice el licenciado, poner en función las acciones necesarias para que el río esté completamente sano, llegue Valsequillos completamente sano, y olvidarse de paliativos como los que pretendían de meter barquitos para sanear con ozono, que no sirven nada, sembrar bacterias que no sirvieron de nada. Señores, ya es necesaria una acción seria, comprometida. Ya se comprometió nuestro gobernador y la presidenta a darle saneamiento al río. Es uno de los ríos más contaminados del país. Entonces, pues hay que aprovechar esa buena disposición que existe, pero haciendo medidas eficaces y no tirando el dinero, porque cualquier otro gasto diferente de poner en funcionamiento y complementar la segunda y tercera etapa del saneamiento es infructuoso y sería dinero tirado. Y el dinero tirado es el nuestro. Entonces, creo que ya es oportuno, necesario y urgente que se pongan en funcionamiento las plantas de tratamiento y que se empiece también a sanear la parte la parte alta de la Atoyac, pero primero que nada Puebla. Tlaxcala, para bien suyo, la doctora Sheinbaum les va a destinar recursos para sus plantas de tratamiento. En el caso de Puebla, pues habrá que pelear los recursos, pero si no hay recursos por parte de la federación, pues tendremos que incentivar otro tipo de inversiones, pero para que se cumpla con todo. Además, la empresa tiene la obligación de haber invertido directamente ese recurso en saneamiento y no sabemos qué le hizo.
Hasta aquí este momento, Ernesto. Gracias, ingeniero Pablo Loreto y anteriormente, licenciado Francisco Castillo Montemayor. Gracias por sus comentarios puntuales, precisos y que deben ser de obligada socialización, creo yo, para esa conciencia y que el ciudadano tenga elementos, una conciencia, sensibilidad y elementos para atender esa realidad social que se vive. ¿Cómo atenderla? Ya lo señalaba el ingeniero Pablo Loreto al final, de la cuestión de los recursos. Bien, vino a mi mente el canal de Suez, cómo se logró ese proyecto con bonos ciudadanos y con previa conciencia, ya mencionaba yo. Transitamos, gracias a los dos autores, me estoy permitiendo compartir pantalla de la portada y ahora otro texto en lo que se estimulan y se motivan otras intervenciones o preguntas por parte de los asistentes virtuales. Me permito dar lectura a los comentarios en el chat. Nuestra amiga Eulalia Sánchez Romero, doy lectura literal a su mensaje. De acuerdo, bueno, licenciado Francisco Castillo, corrupción de las dependencias, ensaneamiento del tratamiento de aguas en el país es una vergüenza. Los ríos de Puebla, sumando a la falta de cultura ciudadana de no respetar áreas verdes, descargas en drenaje de ríos y barrancas, la autoridad suma su omisión. Y Agustín Olmos, buenas tardes, fomentar la cultura del agua. Eh, una pregunta concreta de mi parte, en lo que, insisto, se formulan, ya sean preguntas concretas, lo suplico, o comentarios por parte de los asistentes virtuales, de quien les suplico amable y atentamente puedan manifestar su deseo de participar con su mano física o virtual, o en su chat, en el chat, enviar la pregunta. Antes de brindarle el uso de la voz al ingeniero Ricardo Villa, que ya la solicitó de manera física, visualizaba yo un artículo, el licenciado Francisco Castillo, donde se mencionaba que en el Plan Nacional Hídrico no se contemplaba a Puebla. Además de que esto usted lo comentó en la Casa del Libro, Gilberto Bosque Saldívar. Es así, ¿verdad? Sí, así es. Gracias. ¿Qué podemos hacer para que sí consideren a Puebla? ¿Qué podemos hacer nosotros para que sea considerado Puebla en este plan hídrico? Pablo señalaba un aspecto importante. Ahorita tiene la obligación de construir la segunda etapa y la tercera etapa de los sistemas de tratamiento, la empresa concesionaria. Y creo que ya presentó un programa, se le autorizó por el Congreso, incluso le autorizó un crédito por 3.000 millones o 2.500 y tantos millones de pesos para construir colectores y construir la segunda etapa y la tercera etapa. Pero la va a terminar hasta el 2032, creo, ya cuando se haya terminado la próxima administración. A lo mejor ya no vamos a estar, bueno, al menos yo que ya estoy en Betabel, pero realmente, pues lo que se requiere es, obviamente, capacidad de negociación, presentar proyectos, presentar una estrategia de saneamiento que realmente convenza, porque yo no sé qué harían la gente de Tlaxcala, pero la gente de Tlaxcala sí le dieron dinero para hacer, creo, como, o integrar al saneamiento 4 localidades o 4 plantas de tratamiento, que finalmente, como estrategia, no funcionaría. O sea, sí sanearía las aguas de esa zona, pero ¿de qué sirve que entre agua limpia por el Zaguapan, se encuentre con el río Toyac sin agua, con las aguas sin tratamiento? De allá lo más que pueden llegar de Puebla, de Tlaxcala, son 1.000 litros por segundo. Solamente la Mancha Urbana y la
la parte conurbada de la ciudad de Puebla genera cerca de 3,000 litros limpios de dilución y entonces echaría a perder todo lo que hizo Tlaxcala. Forzosamente, si tenemos 4,000 litros en el lado de Puebla de descargas de aguas contaminadas y si hay 3,000 en Puebla y si Puebla es el que avienta el mayor volumen y avienta la mayor concentración de tóxicos, de sustancias tóxicas, y es donde se están produciendo los mayores daños a la salud de la población, es lógico que tenemos que empezar por Puebla. Y si en Puebla, además de que es la zona más crítica, más problemática, si además de esto ya es en Puebla donde tenemos un gran avance para el tratamiento en cuanto a infraestructura, porque tenemos 140 kilómetros de colectores marginales a los ríos de Atoyac, Alceseca, San Francisco y algunos otros arroyos como el Rabanillo, el Chinguiñoso. Entonces, si ya tenemos ese avance en la infraestructura, nos costaría relativamente menos dinero entrarle a terminar el tratamiento de Puebla y así frenaríamos la mayor descarga de aguas en la cuenca alta y la mayor concentración de contaminantes con una inversión relativamente reducida y daríamos un impacto importantísimo al saneamiento. Imagínate, de 4,000 le bajamos 3,680, es un fregadazo. Entonces, por estrategia, se debe empezar en Puebla. Y si la empresa dice que ya tiene el crédito, que ya se lo autorizaron, pues hay que obligarla a que empiece a construir la segunda etapa y la tercera etapa. Son 4 plantas. ¿Por cuál empiezas? Por la planta que va a tener o que va a recibir el mayor volumen, la mayor toxicidad y que va a cubrir el el mayor volumen contaminado y va a ayudar al río a que tenga más capacidad de dilución. ¿Cuál planta es esa? Mira, la planta de Conde tiene capacidad de 500 litros. La planta de San Francisco tiene 1,500 litros de capacidad. La de Atoyac Sur, que está también sobre el Atoyac, tiene 600. Pues empieza por la de San Francisco. Empieza a terminar la segunda y la tercera etapa de San Francisco y le pegas a 1,500 litros por segundo. Ya le das al río una capacidad de dilución importante. Luego, si haces la del Conde, si haces también la del Conde, que tiene una capacidad de 500 litros, esa se le puede ampliar incluso más. Entonces, ya tendrías 2,100 litros. Es un volumen muy importante, ya le estás pegando al 50%. Si le pegas a la segunda etapa y tercera etapa de la planta de la Toyac Sur, que son 600 litros, ya tienes 2,700 de los 4,000 que están en Puebla. Y si le pegas a los 1,000 Y la que CC. tiene la planta del CCK, son otros 1,000. Y si le pegas a 250 que tiene, a la que van a ampliar la planta de San Martín Texmelucan, y si le pegas, y si construyes esa planta frustrada en Huejotzingo, que no lo permitió la gente porque no se socializó y no se resuelven los problemas de agua potable y de drenaje de Puebla, que si quieres lo platicamos más para no alargarme. Esa es la estrategia que nosotros estamos proponiendo en el libro. Es de estrategia, no es de tecnología. Hay muchas tecnologías que te cumplen con el saneamiento. Aerobia, aerobia, físico-química, hay muchas tecnologías. Pero lo que se necesita es una decisión política, bueno, para plantear el proyecto a la presidenta y decirle, mira, estás empezando por Tlaxcala, pero no va a servir de nada. Tienes que empezar por Puebla. Y por Puebla tienes que empezar por la planta más grandota. Y luego tienes 300 empresarios perfectamente identificados. Tienes perfectamente identificadas las descargas. Tienes que juntarlos, tienes que hablar con ellos, tienes que explicarles el proyecto. Pero es muy importante algo. El gobierno del estado tiene que poner el ejemplo. El gobierno del estado es el responsable de las plantas de tratamiento de la ciudad de Puebla. Y él tiene que poner el ejemplo empezando por su casa. El buen juez por su casa empieza. Ya le dejo ahí para que puedan
seguir preguntando. Muy amable, gracias. Manifestó su deseo de participar el ingeniero Ricardo Villa. Le agradeceré su, ya sea comentario o pregunta concreta. Adelante para escucharle y dar lectura a más inquietudes vertidas en el chat, en nuestro chat, en lo que se enlistan otras preguntas por parte de nuestros asistentes que nos acompañan. No está activo el micrófono del ingeniero. Tiene apagado el micrófono el ingeniero. Ingeniero Ricardo, ¿nos apoya activando su micrófono, por favor? En lo que nos hace favor de activarlo, me permito dar lectura a una pregunta de Laura, proveniente de Laura. En las casas, ¿cómo promover que las aguas de lluvia no se vayan por el caño? Lo pregunta. Y nuevamente nuestra amiga Eulalia, al licenciado Castillo, ¿siguen activos los consejos ciudadanos? Pregunta. ¿Verdaderamente ciudadanos para constar que efectivamente se apliquen los proyectos de saneamiento y una justicia social en los sistemas operadores de agua? Como bien lo comenta, la población más vulnerable le aplican los pagos de otro nivel social. En lo que el ingeniero Ricardo Villa nos apoya con su micrófono, adelante si desean dar ya tenemos alguna el teléfono. contestación. Está bien, adelante. ¿Ya me escuchan? Sí. Adelante, Bueno, ingeniero, pues, le escuchamos. Adelante, bueno, por favor. Felicidades a don Francisco y a don Pablo por la exposición. Ya los habíamos escuchado en la casa ahí de Gilberto Bosques. Pues sus ideas son muy buenas, evidentemente, y muy lógicas. Y bueno, los ciudadanos no entendemos bien cómo es posible que Puebla, después de tantos años, no haya podido salir adelante, ¿no? En este tema, que es crucial para el medio ambiente, para la salud y para tantas cosas más, ¿sí? Ahora, yo sí debo de decir que la presidenta en su plan hídrico sencillamente dijo que iba a utilizar 20,000 millones de pesos a nivel nacional para las cuencas, ¿verdad? La famosa Lerma Santiago y la del río Atoyac, sí lo mencionó. Y cuando vino aquí de candidata todavía, con el licenciado Alejandro Armenta, desde luego los dos juntos se comprometieron al saneamiento de la cuenca del Atoyac, ¿verdad? Entonces es cuestión de organizarnos bien todos y de salir adelante en este tema, ¿no? Claro, el tema tiene muchas aristas, ¿no? Empezando por Aguas de Puebla, Aguas Integrales, ¿verdad? No hemos visto sus balances, no sabemos cuánto debe de ganar una empresa privada, ¿no? Que maneja un bien público, si sus utilidades deben de ser del 10%, del 20% sobre su capital invertido. Amén de que muchas de las promesas en infraestructura y demás que han hecho, pues no las han cumplido. Y bueno, las tarifas hay que revisarlas. El Congreso local ha aumentado o ha aceptado que se aumenten las tarifas. Las tarifas diferenciales me parecen estupendas, ¿no? Que los que tienen dinero y el agua no les interesa tanto, que paguen el doble o el triple o el cuádruple, y que así con los subsidios cruzados, como dice don Francisco, pues podamos apoyar a la población de menores ingresos. Y de las 4 plantas que habla don Francisco, bueno, pues manos a la obra. Y de las 300 de los empresarios, pues sabemos que no hay castigos y que hay mucha corrupción y que a los inspectores se les dará alguna mordida o moche, como se dice, y ahí muere, ¿no? Entonces, si no hay castigos corporales de que el gerente de la empresa vaya a la cárcel y pierda su libertad, ¿verdad? Por un año o 2 o 3, ya ni se diga los dueños de las empresas, ¿no? Y eso depende del Congreso. Obviamente, si el Congreso no legisla y no tenemos leyes verdaderamente, pues en este aspecto draconianas, pues evidentemente nunca vamos a salir adelante y las plantas tratadoras se van a quedar ahí, las mayorías no tienen mantenimiento, etcétera. Los propios empresarios también podrían alegar que no tienen dinero, habría que darles créditos blandos para que pudieran poner sus plantas y descargar el agua limpia o reusarla, ¿verdad? Como dice don Francisco, en sus propias instalaciones, aunque no fuera agua de primera, etcétera, hay muchos que se le puede dar al agua, ¿verdad? Y demás.
Ahora bien, yo digo que se necesita un comité ciudadano, más que comité, digamos ya una asociación civil hace eh, eh, constituida ante notario, ya de plano, en que tenga gobierno, ¿verdad?, que actúe como debe de actuar. Nosotros estamos promoviendo la ley de participación ciudadana en el Congreso de Puebla. Saben ustedes que Puebla es uno de los únicos 4 estados en el país que no tiene esa ley de participación ciudadana, y eso nos parece muy mal. Entonces, a través de esa ley y organizándonos ya desde el punto de vista legal, pues podemos exigir nuestros derechos, ¿verdad? Y ponernos de acuerdo con las dependencias oficiales, empezando pues por la Secretaría de la Semarnat y todo aquí a nivel local. El licenciado Armenta va a tomar protesta este sábado, se va a inaugurar un nuevo gobierno, entran ahí con todo el entusiasmo y demás, y con muchísimo amor a Puebla, como dice su dicho. Bueno, pues vamos aprovechando, ¿no?, ese terrorífico amor que le tienen a Puebla, pues para poner todo esto en orden, ¿no? Y bueno, ya ni digo de meternos en el tema de volver a hacer el agua manejada por los gobiernos, ¿no? Y todo el asunto de Rafael Moreno Valle, ¿verdad?, que vendió prácticamente, bueno, la concesionó por quién sabe 30 años o demás al sector privado, y entonces no hemos salido de ahí porque dicen que volverla al sector público implica una serie pues de multas y recargos, y hablan de 3,000 millones que hay que pagar y demás. Es lo primero que hay que decidir, si la población, o sea, el Estado, el gobierno, etcétera, van a manejar este vital líquido, que es un derecho, etcétera, que es un bien público súper importantísimo, o vamos a seguir dejando en manos privadas y vamos a seguir exigiendo y exigiendo Aguas de Puebla que cumplan. En fin, son muchas aristas, pero yo creo que no es para tanto, ¿no? Tenemos capacidad para resolver esto, sentarnos en una mesa y llegar a las conclusiones. Yo lo único que veo es que Aguas Integrales de Puebla, pues es como una cortina de humo, no quieren decir nada, no exhiben sus números, no esto, no aquello. Me parece muy mal. Una empresa de esa naturaleza tiene que ser totalmente transparente, y necesitamos saber exactamente qué es lo que hace y lo que no hace. No podemos permitirle ese tipo de oscurantismo y demás, porque nos perjudica a todos, ¿no? Entonces, ese tema hay que resolverlo, todos ustedes lo saben, sería el primer tema, ya de ahí todo lo que resulte, ¿no? Pero bueno, seamos optimistas y seamos inteligentes, tengamos capacidad de organización, y los ciudadanos estamos listos a entrar en todo lo que nos corresponda y a exigir pues nuestros derechos en estos aspectos, porque son fundamentales para la vida de cualquier persona y de cualquier sociedad. Felicidades nuevamente a los ponentes, muy amables. Gracias. Gracias, ingeniero Ricardo Villa. Concluyo este segmento de preguntas, ya la última intervención del ingeniero Ricardo Villa, anteriormente sobre la vigencia de los consejos de participación ciudadana de ecología, que me obligadamente pensé en nuestro amigo alemán, que estuvo presente en nuestra sesión, pero seguramente por dificultades técnicas no pudo permanecer. Él insistía en el Consejo Ecológico del Estado de Puebla, creo que es fundador, corríjanme, y creo que también fue cofundador el licenciado Castillo Montemayor. Disculpen mi ignorancia, no sé si el ingeniero Pablo Loreto, pido disculpa, no lo sé, de este Consejo Estatal de Ecología. Y anteriormente la otra pregunta sobre la captación de agua de lluvia, y me permito dar lectura finalmente a la pregunta que formula Carlos Mesa Gutiérrez en Facebook, porque también estamos transmitiendo en Facebook, donde hay 20 visualizaciones. Él pregunta sobre la cuestión de la sequía, si se vislumbra una crisis de sequía para Puebla. Estoy intentando rescatar su pregunta literal, ya no la visualizo, pero versaba en hacia esa cuestión, esa inquietud de una sequía para Puebla, y qué tan profunda sería en dado caso. Se ha abordado ya en muchas ocasiones y por diversas organizaciones la pérdida de masa forestal, la recarga de
mantos freáticos, un tema muy complejo que exige ser abordado desde esa complejidad y con esa expertise técnica que hoy nuestros invitados ponentes y autores han consagrado su vida en su trayectoria pública. ¿Algún comentario, ya sea para darle dinamismo a esta presentación del libro, ya sea de alguna pregunta que ustedes deseen responder o profundizar? Ingeniero Pablo o licenciado Francisco. No se oye, licenciado. Bueno, abordo yo. El agua de lluvia debe ser capturada en todos los, básicamente todos los espacios públicos. Por ejemplo, los centros comerciales, las bodegas, todas las escuelas, todas esas instalaciones grandes pueden capturar agua de lluvia y puede ser filtrada, porque en realidad no necesita. Entonces, esa agua de lluvia puede ser reutilizada, inclusive hasta inyectada a los sistemas operadores, si es que estos la potabilizan primero, ¿no? En casa también se puede capturar el agua de lluvia e infiltrarla directamente. Eso sería lo más óptimo. En otros casos, pues en la ciudad se tendría que infiltrar en las áreas verdes, porque desgraciadamente el pavimento pues forma un muro infranqueable para la captación, ¿no? Pero sí es posible ocupar el agua de lluvia de la mejor manera posible. No sé, ¿qué otra cuestión te decías? Bueno, perdón, ya rescaté la pregunta de Carlos Mesa Gutiérrez en Facebook, la fórmula por Facebook. Él comenta que con la densidad poblacional, sequías, fugas, falta de infraestructura, escasa recarga de acuíferos, ¿creen que se avecina una gran crisis del agua en Puebla? No solamente se avecina la sequía como tal, o sea, ya está comprobado que el cambio climático es imposible parar. Podemos hacer medidas de mitigación, específicamente en todas las zonas de recarga, reforestación, etcétera. Pero el cambio climático ya es inclemente, o sea, tenemos en todo el mundo inundaciones, sequías, ya es manifiesto, o sea, ya no es que queramos o no queramos vivirlo. Lo que tenemos es que prepararnos, como decía el licenciado Castillo. Si nosotros, además de sufrir sequías, tiramos la mitad del agua y la otra mitad la contaminamos, pues estamos fregados, ¿no? Entonces, aquí la idea básicamente es estar preparados, porque sí es inevitable el cambio climático. Toda la zona del norte del país y hasta inclusive Puebla, le toca una buena parte del cambio climático. Si ustedes analizan todos los mapas predictivos, las sequías son inevitables, pero también son inevitables las inundaciones. Los ciclones han cambiado de lugar de donde están atacando, ciudades que antes no eran tocadas por ciclones, ahora son tocadas. Entonces, se tiene uno que preparar para ese tipo de cambio climático. Pero básicamente, en el caso de la sequía, y en particular de la ciudad de Puebla, pues si nosotros no nos preparamos y dejamos ir el agua al caño, pues estamos literalmente fregados. Insistimos mucho. Chequen el libro, ahí viene mucha información, sobre todo el análisis que hace el licenciado de la Cuenca. Pues ya prácticamente estamos en números rojos. Todos los números que tienen negativo son números rojos, ya no tenemos esa agua en esas cuencas. Entonces, es muy importante recapturar toda el agua posible, aprovechar todos los escurrimientos, hacer nuevos escurrimientos y captarlos. Todo eso es muy importante para evitar precisamente esa sequía. La otra parte del libro que dice ineficiencia, esa es ineficiencia lo que tenemos ahorita. ¿Por qué es ineficiencia? Porque se va al caño la mitad del agua. Entonces, si nosotros estamos tirando al agua, somos totalmente ineficientes. Y hablo específicamente en el caso de Puebla, pues es evidente que Concesiones Integrales, en lugar de abocarse a capturar agua de las fugas que están teniendo, se está tratando de abocar a hacer nuevas perforaciones. Eso no se vale. Y luego, adicionalmente, el resto del Estado
Doy, por ejemplo, la ciudad de Tehuacán, que no tiene sistemas de tratamiento de aguas residuales. La mayor parte de los municipios están paradas las plantas de tratamiento, pues automáticamente estamos provocando nosotros mismos, ya sea que una sequía provocada o una ineficiencia en los sistemas operativos. Gracias, ingeniero Pablo Loreto. Antes de cederle el uso de la voz al licenciado Castillo Montemayor, para brindar alguna precisión respecto de las preguntas formuladas y anteriormente ya leídas, vino a mi mente este sistema de captación de agua de lluvia implementado en Cherán, en Michoacán. Valdría la pena, yo no lo conozco, yo soy ignorante, algunos asistentes en esta presentación ya lo conocen, en Cherán. Tengo entendido que el, el domo, la estructura, es de las más grandes, no sé si de México o de América Latina, tengo esa inquietud. Y si eventualmente valdría la pena acudir a Cherán y conocer este sistema para implementarlo en otras partes del país y concretamente, claramente, en Puebla. Adelante, licenciado Castillo, le escuchamos, por favor. Oye, a ver, platícame primero de ese sistema que estás hablando, ¿dónde dices que está? Es en Cherán, Michoacán, y creo que lo conoce bien don Ah, ya, Ricardo Villa Escalera. es una laguna muy grande que está en un cerro y Así de ahí es. bajan. Bien. Mira, primero hay una persona que preguntaba sobre la existencia del Consejo Estatal de Ecología, que funcionó hasta la administración del licenciado Mario Marín, y luego después entró Rafael y creo que ahí se disolvió. Ya no se, ya no se siguió reuniendo porque pues no tenían ninguna, vamos, ninguna Escucha, cercanía con la administración. Había buenas propuestas de ahí, de ese Consejo Estatal de Economía, muy combativo. Yo lo conocí, formé parte de él y después cuando fui servidor público participé mucho en las reuniones que ellos me requerían para aclarar algunas de las estrategias o de las políticas ambientales. Ahora, hay muchos sistemas, ya hay muchas técnicas para poder ahorrar y ayudar al acuífero en su recarga. Por lo que decía la señora, ¿cómo le podemos hacer para poder capturar el agua de lluvia que baja de las azoteas y que se junta con el drenaje? Pablo ya habló algo de eso, pero es parte de la estrategia. Cuando tú tratas de recargar el acuífero, siempre lo que mencionas es que hay que sembrar más árboles en la parte alta, en el Iztapopo, en la Malinche. Esa es un área de recarga. Otra área de recarga muy importante es todo el Valle de Puebla, pero el Valle de Puebla ya está ocupado por viviendas, por pavimentos, por banquetas, por todo, por construcción. Entonces, todo el agua que cae en las azoteas se baja al drenaje, se junta con el drenaje sanitario y se va a la presa, se va al río, se pierde. Entonces, lo que se propone es que también dentro de las ciudades debe haber estrategias de recarga, ya sea pozos de absorción, en donde las grandes bodegas, como señalaba Pablo, tengan bajadas y tengan pozos de infiltración o de absorción donde metan el agua para que se infiltre en el acuífero. No se hace así simple y sencillamente hacer el pozo y no, tiene que hacerse un estudio para conocer la estratigrafía, la composición, la permeabilidad que tiene el subsuelo para ver si es factible que el agua que se introduzca se pueda ir infiltrando y llegando al acuífero. Yo traté de hacerlo cuando estuve en Conagua y cuando estuve la dirección del organismo operador de Puebla en el SUAPAP, y algunas pruebas fueron exitosas, pero como no hice el estudio, en algunos de ellos fracasaron. Entonces, por eso ahorita, con esa experiencia, les digo, tenemos que hacer un estudio de la zona para ver en dónde se pueden hacer pozos de absorción para bajar de las bodegas, de las plazas públicas, de los centros comerciales,
el agua que cae, son muchas hectáreas que están cubiertas con bodegas, que podían hacer un volumen importante que se introduzca en los pozos de absorción. En las viviendas ya hay técnicas para bajar, hacer todas las bajadas, pero hay que tener mucho cuidado aquí en Puebla. Recuerden que Puebla tiene unas altas concentraciones de contaminantes en la atmósfera, de emisiones de vehículos, de fábricas, de calderas, del polvo que viene en las áreas de cultivo, de los pueblos que están alrededor y que tienen fecalismo al aire libre. Hay que tener cuidado. Además, también los techos, en algunas ocasiones, son lugares donde se almacenan trebejos y todo, y ahí hay fauna nociva. Bajarla así directamente podría ser riesgoso. Lo que tiene que hacerse es hacer la bajada, colocar algunos filtros con la finalidad de que el agua que se baje, obviamente, esté lo menos contaminada y se utilice exclusivamente para los servicios de los baños o riego de los jardines, lavado de pisos y todo esto, porque Puebla es una zona que tiene unas concentraciones de contaminantes que ya están identificados por la red de monitoreo de la calidad del aire que tiene la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Rural y que debería aportar información para hacer los diseños de las bajadas. No se puede bajar así tan fácilmente, meterla en un recipiente y luego meterla para algunos usos, porque podría resultar algún problema de contaminación. Gracias, de acuerdo, muy amables por sus respuestas. Me permito dar lectura a una pregunta formulada por Eduardo Ruiz Ortiz desde Amozoc de Mota sobre el tiempo, qué tiempo aproximado, estimado, se llevaría en recuperar el río Atoyac en un programa de saneamiento como política de Estado a largo plazo. ¿Tendrían ustedes alguna Sí, mira, apreciación, por favor? Ernesto, te explico cuál es la forma como opera la cuenca. La cuenca aporta en periodo de estiaje el agua exclusivamente de drenajes. Es un drenaje a cielo abierto de todas las 22 municipios de Puebla y de los 48 de Tlaxcala. En periodo de estiajes no traen agua toda el agua que escurría antes y de los manantiales es interceptada por las poblaciones y las usan para riego o los usan para consumo humano. Bueno, el cauce viene en periodo de estiaje con pura agua negra. Esa agua negra deben de andar cerca de los 5,000 litros o 4,000 litros por segundo. Pero abro un paréntesis. Fíjate que ayer pasé ahí por el río Atoyac y me quedó ahí abajo de Agua Azul y trae una cantidad muy pequeña de agua ya, ¿eh? Ya no trae la cantidad que traía y no son 4,000 litros, ¿eh? Debe ser una cantidad menor. Bueno, pero es 4,000 litros, cierro el paréntesis de la plática, es 4,000 litros se van hacia el valle de Atlisco y Zúcar como agua negra y se utiliza, una vez que se junta con el río Nejapa, se junta para todas las unidades de riego que están hasta San Martín, perdón, hasta Izúcar de Matamoros, un poquito más abajo. Ese es el agua. En periodo de lluvia, en periodo de lluvia, vienen los escurrimientos que sí llegan a la presa. Esa agua que llega a la presa, que puede acumular hasta 300 millones de metros cúbicos al año, 250 o un poquito más, 260, se sacan para el distrito de riego de Valsequillo, de tal manera que la presa nada más queda con 50 millones de metros cúbicos. Año con año se sacan todo lo que llega en periodo de lluvia, mezclado con las aguas negras, se almacena en la presa de Valsequillo y se acumulan para el sistema de riego. Repito, se sacan 250. Imagínense que se construyen las plantas de tratamiento, se ponen a operar y entonces van a llegar el agua de lluvia y se va a mezclar con aguas tratadas y entonces el agua que va a llegar a la presa va a llegar limpia, va a poder diluir los 50 millones de metros cúbicos que quedaron el primer año. Pero al siguiente año van a venir otra vez los 300 millones de metros cúbicos de agua de lluvia
más agua ya tratada limpia, y entonces entra a la presa pura agua limpia. No deberían ser más de 4 años en este proceso el saneamiento de las aguas del río y del... Ahora, ¿cuál es el tiempo que se tardaría en hacer eso? Es el tiempo en que se construyan las plantas de tratamiento. Las plantas de tratamiento, un tratamiento secundario y primario de las plantas de San Francisco, Barranca del Conde, Atoyac Sur y Alceseca, que son las 4 macroplantas, no deben tardar más de 2 años. En menos de un año. La planta de Huejotzingo se construye en menos de un año. En 6 meses se construyen. Se estabilizan probablemente en 3 meses más. Entonces, quien piensa que es imposible el saneamiento del río Coyol está totalmente equivocado. O sea, simple y sencillamente necesitamos las 4 macroplantas trabajando con un tratamiento secundario y terciario. El río llevaría el primer año aguas no tratadas y tendríamos 300 millones de metros cúbicos al año de agua contaminada. Pero esa agua contaminada, 250 se van al distrito de riego y se quedan nada más con 50 la presa o menos. Y al año siguiente, cuando empiecen a trabajar las plantas de tratamiento, ya llegaría agua tratada. Aún sin terminar las 4 macroplantas y las de San Martín y Huejotzingo. Digo las San Martín y Huejotzingo porque son las más importantes. Hay como 8 plantitas ahí en Santa Rita de Tlahuapan, hay otras 8 plantitas ahí por Huejotzingo, que también tenía que modificarse, más lo que se está haciendo en Tlaxcala. Pero se puede sanear en un periodo corto. Nosotros, los viejones, lo podemos ver. Si le ponen manos a la obra, como decía el ingeniero, que pongan manos a la obra. ¿Por qué? Porque es 100% factible. El próximo gobernador, si tiene la voluntad política y si tiene la capacidad de negociación, que parece ser que hay una receptividad muy alta en la presidenta del país, en Claudia Sheinbaum, de poder apoyar y hacer el saneamiento, estoy seguro que lo va a apoyar. Estamos hablando de las macroplantas, no menos de 2.500 millones de pesos, menos de 2.500 millones de pesos. Es una cantidad insignificante para el tremendo problema que se va a resolver. Y si nos vamos por las plantas de Huejotzingo, que es de 250 litros por segundo, ahí deben de ser algunos 300, 400 millones, más lo que se vaya a gastar para ampliar la planta de San Martín, que tiene capacidad 200, sube a 250, no son muchos millones, son pocos los que van a utilizar. La cantidad no es insignificante, hace falta voluntad política y tecnológicamente no hay problema, hay muchas tecnologías. Lo que tienes que hacer es hacer una licitación llave en mano, diciéndoles, esto tenemos, esta agua vas a recibir, quiero que la saques con esta calidad. Y que la empresa que quede se comprometa a trabajarla un año para demostrar su eficiencia y con una garantía de que si la planta no funciona, se pueda ir sobre alguna garantía importante para poderlas echar a andar, lo que se requiera para poderlas echar a andar y dejarlas funcionando. Yo creo que es 100% factible en un periodo sumamente corto. Yo me atrevería a decir, en el periodo del próximo gobierno se debe terminar las 4 macroplantas y las otras 2 más importantes. Con eso le pegas a más del 80% del tratamiento, de la contaminación del río, y después el río y la presa hacen su trabajo. Gracias, licenciado Francisco. Ingeniero Pablo, ¿desea usted intervenir? Nada más es reafirmar la cuestión de las pérdidas y las fugas. La metodología bien específica en el libro. No es que queramos inventar el hilo negro, es simplemente seguir la cadena de custodia que se está planteando ahí. A nivel nacional no se usa así. Todos los sistemas operadores tienen un área de producción, distribución, potabilización, etcétera, un área comercial, un área jurídica y un staff. Entonces aquí lo que se trata es otra mentalidad, otra metodología, deshacerse de los viejos paradigmas de administración, y estoy seguro que esa agua que se está perdiendo la vamos a encontrar.
Gracias, muy amable. Una pregunta de Eduardo Ruiz, que también yo comparto, particularmente por esa inquietud e interés de en el polígono que se sitúa en nuestro centro histórico, y concretamente su pregunta versa en torno al río de San Francisco. Lo que fue el río de San Francisco fue entubado, que me corrijan por favor, cuando era presidente municipal el doctor Vergara, creo que tío o padre de un secretario de Cultura reciente de La Luz, esa es una inquietud que también un servidor tiene. ¿Sería posible rescatar ese río de San Francisco en un futuro? Pues ya sería un proceso de corto, mediano, largo plazo, y eventualmente darle una utilidad con esa función social. ¿Sería asequible? Tú dices abrirlo o desentubarlo, o qué es lo Sí, que dices. Fíjate, ese fue el proyecto de Bartlett, era el proyecto Angelópolis, el proyecto de San Francisco. Era rescatar el río, abrirlo nuevamente, dejar un flujo. Desgraciadamente no baja agua ya permanentemente de la Malinche, porque es quien alimenta al río y a otras, y solamente trae agua de lluvia que viene, que baja por las barrancas, entra por ahí por el Puente Negro, o cómo le llaman ahí por la China Poblana, donde está un vaso regulador, ahí viene a cielo abierto, luego entra entubado en una bóveda como de 90 litros por segundo, y el resto son todas las descargas que están entrando, que estaban entrando, las descargas de agua negra, pero como ya las descargas de aguas negras ya se interceptaron porque a los lados del río hay un colector marginal que intercepta todas las descargas de aguas residuales, llegan a ese colector marginal, ya no llegan a la bóveda. Ahí se captan y se conducen hasta todo el Boulevard 5 de Mayo, llega donde estaba la espiga, no sé cómo se llama la panadería antes, luego va a cielo abierto por la colonia Prados Agua Azul, cruza la 11 y se descarga abajo del Baden-Baden ahí, al río Atoyac. Pero ya no trae agua, solamente hay algunos escurrimientos de aguas sulfurosas, muy poquito, que le entran ahí cerquita donde termina el Boulevard 5 de Mayo y llega y pasa el Boulevard ese Valsequillo. Hasta por ahí llegan algunos afloramientos de agua sulfurosa. Y hay otro río que pasa abajo de donde está Chedraui, en Plaza Cristal se llama. sí. Chedraui, pasa por abajo de Chedraui, hay un río en esa parte, un arroyo que trae todavía que trae exclusivamente aguas negras. Entonces, ya el río San Francisco ya no trae ningún agua, no debe traer, ni aguas siquiera, ni aguas negras. Debe venir vacío porque ya las aguas negras se le interesaron y las barrancas de la Malinche ya no le aportan porque ya no hay nacimientos, no hay afloramientos. Entonces, no traería agua, solamente trae agua en periodos de lluvia. Son los escurrimientos del Puente Negro, Ernesto. Todo eso está capturado ahí en el Puente Negro y eso es todo lo que baja de la Malinche. Gracias, muy amables por sus respuestas. Ya nos vamos encaminando al final, no queremos abusar de su tiempo. Yo pregunto nuevamente si existe alguna intervención por parte de los asistentes virtuales. Me permití dar lectura a la de Facebook que formuló Carlos Mesa Gutiérrez, que ya nos acompaña en Zoom. El maestro Alfonso Jiménez Contreras ya tiene activado su micrófono. Adelante con su pregunta concreta o comentario adicional. Por favor, maestro, lo escuchamos. Bueno, primero que nada, saludos a todos. Felicidades a los dos ponentes. Sí, muy bonito tema y un tema de preocupación.
Anduve en las elecciones pasadas proponiendo, nos postulamos como candidatos de aquí en mi comunidad y propusimos la cosecha de agua. Nos preguntaba la gente qué era la cosecha de agua y les decíamos en campaña que era la captación de las aguas de los cerros. Tenemos 4 comunidades del municipio de Tepeaca que están pegaditos al cerro. Entonces, esos pueblos deben de cosechar el agua, pero pues curiosamente pedían otras cosas, apoyar, hacer una cancha de fútbol, pero no pedían que se desensolvaran los jagüeyes, darle vida de nuevo a los jagüeyes, desensolvarlos o crear más jagüeyes, hacer más jagüeyes y la famosa, nosotros le pusimos a nuestro proyecto cosecha de agua, aprovechar el agua de las lluvias y durante 2 o 3 meses posteriores al periodo del agua, de la lluvia, todavía poder tener capacidad para ir sacando agua del periodo de lluvias. Pero desgraciadamente preguntaban o querían que se les apoyara en otro término, en otras cosas que como que no son muy importantes. Una cancha de fútbol, pues sí, el deporte es muy importante, pero para mí era reactivar los jagüeyes, porque había jagüeyes, ya están en canchas de futbolito rápido, ya los pavimentaron los jagüeyes, ¿sí? Y ahora los convirtieron en cancha de fútbol rápido, ¿sí? Entonces nosotros le llamamos a ese proyecto cosecha de agua. Desgraciadamente nadie nos hacía caso sobre ese tema, pero sí es un tema muy importante y muy preocupativo, ¿sí? Debemos de preocuparnos, a lo mejor ya no nosotros, pero ¿qué futuro le vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos, si no cosechamos, no captamos el agua de lluvia? ¿Sí? Es todo, maestro. Gracias por la intervención. Saludos a todos. Felicidades por el tema, ¿eh? Gracias. Uy, No, qué bueno que toca, qué bueno que toca ese punto. Ese es interesantísimo, Ernesto. Es fundamental para esa zona. Lo que está proponiendo es que se haga el manejo de microcuencas para la zona de la Mixteca, donde no hay posibilidades, no existe acuífero, existe uno en Izcaquistla, pero toda la conformación geológica de la Mixteca no permite que el agua se almacene. Entonces, se tiene que manejar el agua superficial y el agua superficial se maneja con microcuencas, viendo cómo el agua se precipita en periodo de lluvia, escurre por las barrancas o no se necesitan incluso ni barrancas, simplemente cómo se desliza en las laderas, conducirla, ayudarle en un momento dado para conducirla y llevarla a Jagüeyes, hacer algunas anchas trincheras o obstáculos de ramas o de piedra acomodada para ir reteniendo la velocidad del agua y si donde haya posibilidades de infiltrarse, se infiltre y si no, para retener todo el arrastre del suelo que está haciendo. Esas son obras de retención de agua y de suelos, para que el agua que llegue al Jagüey llegue limpio y no lo asolve. Pero esa es la única solución que se tiene en muchas partes de la Mixteca donde no hay agua, donde se perforan pozos y nunca van a sacar nada. Lo que está proponiendo para Tepeaca es 100% factible. Hay que hacer un análisis de cuencas, de la cuenca, y de acuerdo a la precipitación que tienen, yo no sé cuánto tengan Tepeaca de precipitación, a lo mejor algunos 600 milímetros al año, no sé, pero es una cantidad importantísima para que en una superficie se maneje la cuenquita de alguna bajada, de algún cerro, y se conduzca hacia un Hawái, pero hay que retenerle, hay que ponerle obras, gaviones, o hay que ponerle piedras acomodadas para que no todo el arrastre que trae no llegue al Hawái y al primer año se los asolve. Pero esa es la salida. Ahora, si los Hawaiis no pueden, ahí no pueden almacenar porque el suelo es poroso, hay bentonita, hay que aplicar bentonita, si no hay bentonita hay que aplicar una polietileno de alta densidad, pero son excelentes almacenajes para estas comunidades como Tepeaca, para almacenar agua, que puede servir para brevadero, que puede servir para riego de pequeñas parcelas. Hicimos el grupo, porque formamos parte de un grupo, hicimos una propuesta a la nueva administración del manejo de microcuencas, incluso para la recarga del acuífero en la parte alta del Iztaccíhuatl, propusimos el manejo de microcuencas, zanjas trinchera,
zanjas, tinas ciegas, presas, perdón, presas de gavión, Desde avión. para que podamos retener el agua, ayudarle a infiltrarse, darle tiempo, infiltrarla, pero abajo poner jagüeyes para que la gente utilice para brevadero o para riego de pequeños huertos de ahí en sus viviendas. Es muy buena la propuesta que hace el amigo y debería hacerse. Una cancha de fútbol es deporte, buenísimo que la gente haga deporte, que los jóvenes hagan deporte, pero el agua es vida, caray. El agua es la vida, el agua es la salud, el agua es bienestar. Entonces, debe tener prioridad el agua. Exactamente. Gracias, gracias por sus intervenciones. Ya transitando casi al final, me permito dar lectura únicamente a dos artículos de una declaración que para mí es del todo relevante. Es una declaración de las responsabilidades de las generaciones actuales para con las generaciones futuras, que data del 12 de noviembre de 1997. Su artículo cuarto se titula Preservación de la vida en la Tierra. Las generaciones actuales tienen la responsabilidad de legar a las generaciones futuras un planeta que en un futuro no esté irreversiblemente dañado por la actividad del ser humano. Al recibir la Tierra en herencia temporal, cada generación debe procurar utilizar los recursos naturales razonablemente y atender a que no se comprometa la vida con modificaciones nocivas de los ecosistemas y a que el progreso científico y técnico en todos los ámbitos no cause perjuicios a la vida en la Tierra. Y finalmente su artículo 5 se titula Protección del medio ambiente. Para que las generaciones futuras puedan disfrutar de la riqueza de los ecosistemas de la Tierra, las generaciones actuales deben luchar en pro del desarrollo sostenible y preservar las condiciones de la vida y especialmente la calidad e integridad del medio ambiente. Las generaciones actuales deben cuidar de que las generaciones futuras no se expongan a una contaminación que pueda poner en peligro su salud o su propia existencia. Las generaciones actuales han de preservar para las generaciones futuras los recursos naturales necesarios para el sustento y el desarrollo de la vida humana. Y antes de emprender grandes proyectos, las generaciones actuales deben tener en cuenta sus posibles consecuencias para las generaciones futuras. Como bien sabemos, un bello poema que de haberse llevado a cabo en el 97 estaríamos viviendo otra realidad en el presente, pero creo yo que es necesario rescatar ese contenido, el espíritu en su forma y en su fondo, para apuntalar acciones en el presente, como es la propuesta de los autores que hoy han tenido a bien en compartir, en presentar con nosotros su libro. Y ya encaminándonos hacia el final, preguntaría si existe alguna otra pregunta, interrogante, comentario adicional por parte de los asistentes virtuales. Y nomás una aclaración. Por favor. Se acaba de terminar el convenio, el enésimo convenio que firmó la Cámara Textil con el gobierno del estado y con la Conagua. Muy pocas plantas textiles cumplieron. Creo que ya hace falta una buena responsabilidad de parte de los empresarios. Ya dejen de hacerle al cuento. Tenemos 40 años de atraso en este problema y es urgente que ya se atienda con buena voluntad, tanto del gobierno como de los propios industriales. Yo creo que ya basta de hacernos mensos. Gracias, ingeniero Pablo, por la precisión. ¿Alguna pregunta o algún comentario adicional final por parte de los asistentes virtuales? José Luis, ¿desea usted intervenir? Bueno, tenía yo algún comentario porque, bueno, yo acabo de entrar prácticamente, pero no desconozco el tema. Algunas veces lo traté, porque lo sufrimos en la UAP. Yo fui profesor en la Facultad de Arquitectura y en época de lluvias se nos inundaban los salones de clase, ¿no? Por las grandes avenidas de agua. Salía el agua de las coladeras y aguas negras en todos los salones en la planta baja, aquellos cercanos al lago que se había rehabilitado.
y que había recuperado su vitalidad parcialmente porque ya lo visitaban aves y peces y había vida realmente en ese lugar, ¿no? Entonces, los jagüeyes, como mencionaba uno de los compañeros que intervino antes, eran los vasos reguladores, ¿sí? Que evitaban inundaciones en esa zona, en esta zona sur de la ciudad. Y todos esos jagüeyes fueron poco a poco siendo rellenados para ser ocupados por construcciones. Entonces, el problema que tenemos en la actualidad de inundación en las zonas habitables en la actualidad es precisamente porque esos jagüeyes fueron destruidos, ¿no? No solo los jagüeyes en el sentido de un vaso regulador, sino también en el sentido de formas de vida, de ecosistemas en los cuales se podían obtener recursos, como la pesca o la, la caza y el aprovechamiento de las aves. Uno de los proyectos que se impulsaron, que me pareció muy bueno, fue el del rescate de la laguna de, eh, ay, olvidé su nombre ahora, San Baltasar. el de San Baltasar precisamente, ¿sí? Pero esa laguna de San Baltasar estaba conectado con otros jagüeyes, ¿no? El de La Mora, en el que ahora hay un tianguis muy famoso, y que no permite o que al ser asolvado, pues posibilita que las aguas de lluvia se concentren en las zonas de la 14 y las torres, y siempre hay inundaciones en esas áreas, ¿no? Entonces, nosotros podemos ver que el mal manejo, ¿sí? De esos, del agua en las zonas urbanas, en, causa problemas, ¿sí? Inundaciones, pérdida de daños a las viviendas y hace que pues nuestra vida sea más difícil en algunos momentos, ¿no? Entonces, es importante pues rescatar o tratar de rescatar esas áreas para poder tener un hábitat mucho mejor para la ciudad. Ese sería pues mi comentario. Hay otros, eh, en otros momentos pues tuve que ver con proyectos que se hacían en la escuela de arquitectura, tratando de mejorar el hábitat en algunos lugares de la ciudad, por ejemplo, en el río Alteseca, sí, pero que cuando nosotros tratamos de mejorar las áreas urbanas en nuestra parte, que es la parte baja media, cuando no, y no se hacen obras en las partes altas, pues no tiene ningún caso, ¿no? Nosotros mejoramos aquí, pero la basura se arrastra desde las partes más altas a las zonas que estamos mejorando. Entonces, ¿sabes qué? Hay que ir desde arriba, desde las zonas del Iztaccíhuatl, para ir bajando poco a poco, ir limpiando y mejorando todos los hábitats de las áreas y poder mejorar la ciudad de Puebla en ese sentido. Gracias. Gracias, José Luis, por su intervención. El ingeniero Ricardo Villa desea intervenir nuevamente. Le agradeceré sea nos apoye con su comentario o pregunta y transitar ya después Sí, a la finalización. Nos acompaña Nubia Rodríguez Luna, desempeña la función de periodista aquí en Puebla. Adelante, ingeniero Ricardo Villa, le escuchamos, por favor. ¿Está bien el micrófono? ¿Me escuchan? Adelante, ingeniero, muy bien. Qué bueno, lo celebro. Bueno, como textilero, lo que dice don Pablo, pues evidentemente no debemos nosotros, los textileros, actuar fuera del marco de la ley, ¿sí? Yo fui presidente de la Cámara Textil en los años 80,
hace ya más de 40 años. Y bueno, tomamos en cuenta lo que dice, si está fallando la industria, pues no se le debe de permitir, ¿verdad?, que se tome esas libertades, de ninguna manera. Hay que aplicarle la ley, hablar con la Cámara Textil, con la presidencia, con todos los consejeros y concientizarlos de que pues tienen que actuar de una manera responsable y con, diríamos en pocas palabras, solidaridad social, ¿verdad? Eso por un lado. Por otro lado, lo que decía nuestro amigo Carlos Mesa Gutiérrez del estrés hídrico. Tengo entendido que las concesiones que dieron para agua en todo el país fueron verdaderamente terroríficas y grandes empresas tomaron millones y millones de metros cúbicos en las concesiones, muchos de los cuales no están usados. Pero afortunadamente el gobierno de Andrés Manuel, al final, sobre todo en el caso de Monterrey, hizo que se devolvieran estas concesiones, ¿sí? Y que pues ya fueran, me imagino, de uso público. Esto es muy importante, no podemos tener el agua acaparada por las grandes empresas y que se estén sentando sobre el agua y que incluso ni la necesiten, ¿verdad? Entonces esto creo que debe de hacerse. Y bueno, de lo que platicábamos de que el Congreso debe legislar fuertemente con castigos y demás para los que no respeten, pues todos los procesos necesarios para que limpiemos los ríos, las aguas y todo lo que conlleva esto, creo que también es importante que tengamos los elementos legales. Y finalmente, pues lo que he dicho, los ciudadanos nos organizamos, tenemos ya, digamos, capacidad y respaldo jurídico para exigir nuestros derechos y estar pendientes en todas las secretarías de Estado, del gobierno, sobre todo ahora del entrante en Puebla, que pudieran estar relacionadas porque siempre hay vínculos entre unas y otras con este tema y estar insistiendo de que se resuelva, estar viendo los presupuestos, cómo se aplican, qué empresas van a entrar a ejecutar estas grandiosas obras, qué empresa no quiera manejar 1,000, 2,000 millones en todas las plantas y todo lo que se ha dicho por don Francisco y don Pablo, pues sería magnífico, ¿verdad?, que se pudieran realizar estas inversiones que son muy necesarias para la vida y para las futuras generaciones de que tanto hablamos, ¿no? Y que quién sabe si les vamos a quedar pésimamente mal. Pues eso sería lo que yo podría decir. Presión ciudadana, empoderamiento ciudadano y ya auditorías sobre nuestros políticos, ¿sí? Si no hay voluntad política, que también se mencionó, ¿verdad? Bueno, pues eso ya verdaderamente es inaceptable, ¿sí? Los políticos tienen que decir y definirse, ¿podemos o no podemos? ¿Queremos o no queremos? Vaya, estas son situaciones que se deben de hablar ampliamente. No podemos porque no tenemos recursos, ok, pero sería el colmo que un político no tuviera voluntad política para resolver problemas tan cruciales como de los que estamos hablando. Felicidades nuevamente a todo el grupo. Gracias. Gracias, ingeniero, por su intervención. ¿Alguna otra intervención por parte de los asistentes virtuales? Yo preguntaría, vino a mi mente hablando de las concesiones, pues los periodistas Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela exhibieron las concesiones de las que ha se ha beneficiado Vicente Fox y la familia de su esposa. No se trata de hacer leña de árbol caído, pero sí adentrarnos y profundizar en esos antecedentes, donde también la doctora Rosana Schiaffini Aponte, amiga de la mayoría de los asistentes virtuales y particularmente del ingeniero Pablo Loreto, recordará en aquella sesión donde nos reunimos en el Sanborns de Triángulo para tratar asuntos de eminente interés público, medio ambiente, agua, pero donde la doctora Rosana Schiaffini habló plasmó en una de sus obras, Sistema de Planeación Mexicanos del siglo XXI, cómo en el año 2002 Vicente Fox entregó volúmenes de agua superiores a los pactados en el Tratado de Aguas de 1944, afectando a productores, a campesinos de Tamaulipas, a campesinos tamaulipecos. Gracias, ingeniero, por sus comentarios, ingeniero Villa. Al no existir otra intervención por parte de los asistentes virtuales que amablemente nos acompañan, ingeniero Pablo Loreto y licenciado Francisco Castillo, ¿existiera
¿Algún comentario final por parte de ustedes? No se le oye, licenciado. Licenciado Castillo, ¿nos apoya activando su micrófono, por favor? Sí, sí, sí. Sí, les decía que lo importante ahorita en este momento, que planteamos en el libro es tratar de enfrentar dos de los problemas fundamentales aquí en el Estado. Uno es la ineficiencia en el manejo del agua. No pueden seguir haciendo inversiones, tratar de seguir subsanando la ineficiencia en el manejo del agua o las pérdidas de agua, perforando más pozos o haciendo grandes obras. No podemos acabar con la crisis financiera de los sistemas incrementando tarifas para que paguen los de siempre. No podemos pensar que los problemas de ineficiencia se resuelven privatizando un sistema. Esas son medidas simplistas, medidas tomadas sobre las rodillas. Lo que se necesita es analizar cuál es la problemática, si se está perdiendo agua, si se están teniendo altos costos, si se está teniendo una mala organización o el sistema no tiene la estructura orgánica para poder enfrentar estos problemas. Hay que darles eficiencia y hay herramientas de administración, hay herramientas de planeación, hay sistemas contables, hay muchos elementos para lograr la eficiencia. Si nosotros nos ponemos a hacer obras, por ejemplo, traer agua del Cuchillo, traer agua del Cuchillo 2 en Monterrey, para la ciudad de Monterrey, traer agua del río Yaqui para Hermosillo, traer agua para Guadalajara del Zapotillo, no sé qué presa se construyó, luego, o traer agua de Guam, ¿cómo se llama? De donde trae para el Distrito Federal, ay, se me fue se- Cutzamala, de traer agua del Cutzamala para el Distrito Federal y hacer obras y hacer otros canales de conducción o todas estas grandes obras que son faraónicas y que son obras de ingeniería excepcionales. No van a funcionar. ¿Por qué? Porque el agua cuando llega a las ciudades se administra de manera ineficiente. Se pierde la mayoría del agua, toda la inversión que se hizo en esas grandes obras, todos los volúmenes que se condujeron en grandes obras, llegan a un sistema ineficiente donde van a perder el 50% del agua que trajeron. Es necesario reestructurar los organismos, darle una estructura de tal manera que se asegure la eficiencia, que se reduzcan los costos, que se produzca un agua de calidad, que se vigile la satisfacción de los usuarios para que estos puedan pagar el servicio y se tengan los ingresos que se requieren para seguir operando y para seguir creciendo. Te pongo otro ejemplo más. Se construyó una presa en los límites de San Luis Potosí y Guanajuato que se llamó El Realito. Iba a llevar una obra de conducción hasta San Luis Potosí 1,000 litros por segundo. Tiene ya la obra, debe tener ya como 15 años y nunca ha funcionado la obra. ¿Por qué? La presa ya tiene filtraciones en la cortina. el, co- la conducción tiene graves deficiencias por las presiones, de tal manera que una obra que se hace, si no hay control de gestión administrativa, si no vas a dar seguimiento para ver qué pasa con esos 1,000 litros de agua, entonces no vas a tener la eficiencia. De lo que se trata, un sistema operador no es una empresa de construcción, no es una empresa cobradora de impuestos o cobradora de derechos. Es un sistema, es una empresa pública que se crea para dar el servicio de agua potable, drenaje y saneamiento de manera eficiente. Va a ser eficiente cuando pueda captar el agua o extraer el agua del acuífero, conducirla a un tanque regulador, llevarla a una redistribución y a un sector y hacerla llegar a los domicilios. Si esto no se da con la eficiencia, la obra no sirvió de nada. Una presa no sirve de nada si el agua se llega y se desperdicia en un terreno de cultivo, si se pierde el 50% en un terreno de cultivo. No sirve una presa o una obra de conducción que costó miles y millones de pesos si al llegar a la ciudad se va a perder el 50%. Es un dinero tirado. Entonces, pongamos
mayor eficiencia en el control de gestión de las obras, en la administración y en la gestión eficiente y sustentable de los sistemas operadores y de los sistemas de riego. Y en las industrias, utilicemos eficientemente el agua, tratémosla y reusémosla para llegar a una descarga cero. Estamos desperdiciando el 75% del agua que extraemos porque no la tratamos y la tiramos hecha, ahora sí, hecha caca a los drenajes. Gracias, licenciado Castillo. Ingeniero Loreto, ¿alguna intervención final? Perdimos su imagen, pero al parecer el audio lo tenemos. Preguntaban en el chat dónde adquirir la obra. Ya nos hizo favor usted de compartir la dirección, la cual menciono, 16 de septiembre 2701, el negocio de nombre Arte Virreinal Marcos. Es de Marcos. Sí. Ingeniero Pablo Loreto, ¿alguna conclusión, algún comentario final por su parte? Nada más es hacer hincapié en lo que decía el licenciado Castillo. Tenemos que ver si efectivamente las empresas que nos están dando el servicio tienen los costos que dicen. Hay que recordar que lo que están manejando la empresa, en el caso de Puebla, son recursos públicos. Y entonces, el recurso público ya sabe, llámese agua o llámese ingreso. En ambos casos son recursos auditables por el gobierno del Estado y son requeribles también por el Congreso del Estado, las auditorías. Hasta ahorita no sabemos si hay alguna auditoría estatal a la empresa, porque lo único que ha presentado son auditorías propias, obviamente amañadas. Entonces, necesitamos que también, como decía el ingeniero de Villa Escalera, necesitamos participación ciudadana en todas las decisiones, como dice el licenciado Castillo, para poder saber la eficiencia real de los prestadores de servicio, llámese concesiones integrales, llámese un organismo operador. ¿Cómo podemos saberlo? Haciendo eficiente la administración del agua. Y solamente podemos hacer la administración eficiente contabilizándola. Mientras no podamos contar el agua, no sabemos cuánta agua se pierde, cuánto dinero se pierde y cuánto estamos pagando a los poblados por la ineficiencia. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias, ingeniero Pablo Loreto, por su intervención. Y anteriormente, el licenciado Francisco Castillo. Nuevamente, gracias por su tiempo, su amabilidad para compartir con nosotros estos datos y sensibilizar al pueblo, siendo el pueblo el sujeto político para que haya Estado, si es que se pretende robustecer el Estado mismo y hacerle frente a una visión privatizadora y a una visión monetaria del agua. Gracias por su tiempo. Permanecemos en contacto y gracias a los asistentes también por su permanencia con nosotros. Gracias. Al contrario, muchas gracias por escucharnos. Buenas noches, que tengan buena noche. Gracias. Buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias.